A partir del lunes 17 de abril y debido al plan emergente de transporte, aumenta las rutas de 45 a 81 y pone a su disposición 3,000 autobuses y micros. De esta forma, el gobierno responde al compromiso de un servicio gratuito. Cualquier anomalía, favor de reportarla a Locatel. La ciudad está caliente y la banda es... A las 2 de la mañana entraron cuerpos represivos del gobierno. Imagínense a los dormitorios cuando los compañeros están encerrando su unidad. A la 1:30 de la mañana calcularon bien el tiempo que entraba el último compañero, y a las 2 de la mañana a nivel Distrito Federal entran granaderos y órale pa' afuera y tomando fotografías hasta desnudos los compañeros. Y quiero la ruta 100 porque el sueldo que tenemos no nos alcanza. El sueldo que ganan mis hijos no alcanza. Ruta 100 es un servicio más que económico, es esencial para nosotros. Nosotros como pueblo, como gente trabajadora que estamos ganando el mínimo nada más. Hey, qué rollo que tranza la banda del LC Vlogs. Con la llegada del nuevo gobierno a la Ciudad de México, están varios planes para regresar a los trenes de pasajeros a lo que viene siendo el servicio activo en México. Recordemos que desde la época de Zedillo es que todos los trenes están privatizados y la mayoría ya simplemente son de carga. Esto me hizo recordar a la extinta Ruta 100. Ruta 100 también fue privatizada durante el gobierno de Zedillo. Fue de hecho de las primeras empresas en ser privatizadas. Ruta 100 no era solo una empresa de transporte. Era un sistema que buscaba unificar las rutas existentes bajo un mismo control. Así, mejorar la calidad del servicio y ofrecer una alternativa más económica y accesible para la población. Desde el primer día, su impacto fue enorme. Sus icónicos autobuses naranja comenzaron a llenar las calles de la capital, pues cómo no, eran inconfundibles. Todo empezó en 1981 cuando el gobierno de la Ciudad de México creó Autotransportes Urbanos de Pasajeros, mejor conocido como Ruta 100. Ruta 100 llegó a conectar a casi toda la Ciudad de México con algo así de un poco más de 8,000 unidades. Ruta 100 fue consolidada con la idea de mejorar el transporte en la Ciudad de México. Actualmente la empresa Ruta 100 está totalmente destruida, cubriendo alrededor de 194 rutas. Casi cualquier punto de la Ciudad de México estaba conectado por esta red gigantesca. Desde colonias populares hasta zonas más céntricas, Ruta 100 era el alma del transporte urbano. Por si fuera poco, su tarifa era accesible, especialmente para las clases trabajadoras que necesitaban un sistema económico y eficiente para desplazamientos diarios. El color naranja de los autobuses no fue una decisión al azar. Representaba modernidad y dinamismo, pero también hacía que las unidades fueran fácilmente reconocibles en las calles tan abarrotadas de la capital de la Ciudad de México. Ruta 100 no simplemente era una ruta más de pasajeros, sino que por mucho tiempo se convirtió en la columna vertebral de una ciudad que estaba en constante crecimiento. Este crecimiento obligaba a tener un mejor medio de transporte y un transporte más eficiente y que conectara la mayor parte de la ciudad. Fue así entonces como, creada por el gobierno o subsidiada por el gobierno, es que se crea Ruta 100. Fue una herramienta que permitió a millones de personas moverse y en muchos casos así cambiar su vida. Pero como todo en la vida, lo que sube también tiene que bajar. Ruta 100 disfrutó de un éxito impresionante durante años. Pero ¿qué pasa cuando algo tan grande comienza a tambalear? Algo donde mucha gente tiene metida las manos. Pues simple, en los años 90 las cosas empezaron a ir mal para Ruta 100. Las unidades empezaron a envejecer y el mantenimiento por parte del gobierno no llegaba. No llegó de forma adecuada y en algunas ocasiones simplemente eran chatarrizados o repintados. Pronto los problemas comenzarían a acumularse y la historia tomaría un giro bastante oscuro. Los primeros signos de problemas comenzaron a aparecer hacia finales de la década. En los años 90, Ruta 100 empezó a mostrar signos evidentes de desgaste. Uno de los primeros problemas fue la falta de mantenimiento. Los autobuses que habían sido el orgullo de la flota comenzaron a envejecer rápida y drásticamente. Los talleres de mantenimiento no se daban abasto y muchas unidades circulaban con fallas mecánicas.
lo que provocaba retrasos constantes y un servicio cada vez más deficiente. La situación no solo afectaba a los usuarios, pero los problemas internos no eran lo único. La economía del país también le jugaba en contra. México estaba pasando por una serie de crisis económicas que limitaban la capacidad del gobierno para inyectar recursos en empresas públicas subsidiadas, como era el caso de Ruta 100. El comienzo de las huelgas y paros de trabajadores exigiendo mejores condiciones de trabajo empezaron alrededor del año 1991. Para 1994, con la llegada al poder de Ernesto Zedillo Ponce de León, fue que se empezaron a privatizar varios servicios públicos, entre ellos Ruta 100 y eventualmente los trenes de pasajeros. Ya para 1994, el país entró en una de sus peores crisis económicas. La devaluación del peso, la inflación y el aumento de la deuda pública generaron un ambiente de inestabilidad que afectó directamente a todas las instituciones públicas, entre esas incluida Ruta 100. El gobierno empezó a mirar con desconfianza a las grandes empresas públicas, argumentando que eran ineficientes y una carga para el presupuesto federal. Los días dorados de Ruta 100 ya estaban contados. La empresa acumulaba deudas millonarias y enfrentaba una creciente presión para demostrar su viabilidad. Sin embargo, lejos de mejorar, los conflictos laborales se intensificaron. Con paros más frecuentes y una relación cada vez más tensa entre el sindicato y el mismo gobierno, Ruta 100 llegó a ser conocida como una de las empresas con los sindicatos más atractivos y combativos de la Ciudad de México en su momento. Para 1995 las cosas llegaron a un punto crítico. La empresa intentó reorganizarse, pero la falta de recursos y la presión política eran insostenibles. Los autobuses seguían deteriorándose. Lo que una vez fue un modelo de transporte público, eficiente y accesible, se había convertido en un sistema colapsado. Los problemas se acumulaban y la solución parecía cada vez más lejana. La población entonces comenzaba a preguntarse, ¿cuánto tiempo más podría sobrevivir entonces Ruta 100? En 1995, ya con Ernesto Zedillo Ponce de León en el Palacio Nacional y con el poder, fue que se decreta oficialmente la quiebra de la paraestatal Ruta 100. Ruta 100 había acumulado una deuda monumental. Los ingresos por tarifas no eran suficientes para cubrir los costos operativos, pues la relación entre los trabajadores y la administración de Ruta 100 era cada vez más tensa. Las huelgas y los paros se volvieron casi rutinarios. Los trabajadores demandaban mejores condiciones laborales y el pago de salarios atrasados, mientras que la empresa simplemente no tenía los recursos para cumplir. Las constantes huelgas solo empeoraban la situación. Los paros laborales implicaban pérdidas diarias de millones de pesos. La corrupción interna también jugó un papel importante, ya que se descubrieron casos de desvío de fondos y malos manejos administrativos que minaron aún más la viabilidad financiera de la empresa. Ruta 100 entonces entró en un torbellino de dudas y problemas que empezó a condicionar lo que en algún momento fue el medio de transporte más grande de la Ciudad de México. Y entonces así fue como Ruta 100 comenzó a desmoronarse. ¿Cómo fue posible que una empresa tan grande y vital para la Ciudad de México terminara en la quiebra? Para entenderlo tenemos que analizar una combinación fatal de factores: conflictos laborales, deudas millonarias y decisiones políticas. Bajo la administración del entonces presidente Ernesto Zedillo y el regente Óscar Espinosa Villarreal, declaró oficialmente la quiebra de Ruta 100. Las razones presentadas al público fueron claras. La empresa estaba técnicamente en bancarrota, con una deuda que superaba los 5,000 millones de pesos, algo bastante grande. Los conflictos laborales, la falta de inversión y corrupción fueron de los principales problemas que llevaron a Ruta 100 a desaparecer. A las 2 de la mañana entraron cuerpos represivos del gobierno. Imagínense a los dormitorios cuando los compañeros están encerrando su unidad. A la 1:30 de la mañana calcularon bien el tiempo que entraba el último compañero, y a las 2 de la mañana a nivel Distrito Federal entran granaderos y órale para afuera y tomando fotografías hasta desnudos los compañeros. Es algo muy indigno para un trabajador y una grosería de lo peor que puede existir, ¿sí? Esto no es aquí en el Módulo 37,
Es a nivel Distrito Federal en todos los módulos de Ruta 100. ¿Sí? Entonces no hay transporte porque el gobierno quiere desaparecer, quiere privatizar de un transporte barato al pueblo trabajador, que tanta falta nos hace, más ahora cuando un micro cuánto cobra, ¿sí? Ahorita le están brindando algún servicio por ahí gratuito según ellos, ¿no? ¿Por cuánto tiempo? Para después cobrárselos no doble ni triple, sino cobrárselos a precio de oro, ¿sí? Si ellos quieren meter un transporte de lujo, con las condiciones, con los salarios que se tienen. El colapso fue brutal. Más de 12,000 trabajadores quedaron sin trabajo gracias a la desaparición de Ruta 100. Muchos de ellos empezaron a crear colectivos y marchas para tratar de que el gobierno les escuchara y les dieran alguna respuesta, les dieran alguna nueva opción, alguna respuesta de lo que iba a pasar con sus trabajos, pues muchos llevaban su vida entera trabajando para Ruta 100. Es entonces que aquí en el Zócalo se empieza a congregar mucha gente, pues ya las olas de represión no eran tan grandes como en años anteriores. Están firmes en resistir, en seguir organizados y seguir avanzando hacia la solución digna del conflicto, porque no hay hasta ahora una propuesta seria por parte del departamento. El continuar con esta mentalidad neoliberal, lo único que se pretende es privatizar todas las rutas que tenía Ruta 100, encarecer el transporte público, hacerlo un transporte de lujo, y con eso van perdiendo, como lo dije, los 3 millones de usuarios de Ruta 100, además de los 12,000 trabajadores. Miles de trabajadores quedaron en el limbo, sin empleo y con promesas de liquidación que tardarían años en cumplirse. Para los usuarios, la desaparición de Ruta 100 significó también el caos, pues las rutas quedaron desiertas de un día para otro. La ciudad tuvo que buscar soluciones emergentes para mantener la movilidad. Los usuarios, por su parte, vivieron meses de incertidumbre. Rutas clave que conectaban la ciudad quedaron abandonadas y las concesiones privadas que comenzaron a operar no lograban cubrir la demanda de una manera inmediata. Bastante nos ha perjudicado a todos. Tenemos que andar ahora sufriendo, batallando. ¿Ha tardado mucho tiempo en transportarse? Sí, cómo no. Ay, bastante. Fíjese, regularmente este recorrido que hice hoy lo hago en 2 horas. Ahorita son 3 horas y media y vengo hoy sufriendo. Digo, bueno, ¿ahora qué pasó con los camiones? Si no hay camiones, ¿cómo va a estar bueno? ¿Pero sabe que está en huelga la Ruta 100, no? Pues yo no sabía nada de eso. No sabía si había huelga o no había. Como siempre lo tomamos. Y quiero la Ruta 100 porque el sueldo que tenemos no nos alcanza. El sueldo que ganan mis hijos no alcanza. ¿Le afecta mucho? A mí me afecta bastante. A mí y a toda la gente nos afecta. A toda la gente que estamos pobres, que no tenemos un sueldo suficiente para poder pagar peceros. Pero el gobierno ya puso unos camiones, ¿no funcionan? Pero no funcionan. Yo ahorita vine desde allá de Calzada Ermita y se vino. Y sí bajó gente, pero no subió gente. ¿Y ahorita qué es lo que está funcionando? Ahorita necesitamos ir a Satélite, al Toreo. ¿Dónde está? ¿Dónde están esos servicios? Pues lo mismo, apoyando aquí a todos los muchachos, más que nada que Ruta 100 es un servicio más que económico, es esencial para nosotros. Nosotros como pueblo, como gente trabajadora que estamos ganando el mínimo nada más, no nos alcanza para andar pagando peceros. Pero esto trajo consigo nuevas problemáticas: tarifas más altas, servicios irregulares, menor cobertura y una flota que en muchos casos era igual o más vieja y desgastada que la de Ruta 100. Así fue como nacieron líneas como Autobuses México-Tlalnepantla, AMT, y la Red de Transporte de Pasajeros, RTP, entre otras. Después del colapso de Ruta 100, el transporte en la Ciudad de México nunca volvió a ser lo mismo. Eventualmente aparecieron medios de transporte concesionados como Grupo Metropolitano de Transporte para tratar de solventar el problema que había quedado con Ruta 100. Otros fueron RTP y el Metrobús, pero ninguno llegó a ser tan grande y tan importante como Ruta 100. En los años posteriores a la quiebra, la cantidad de microbuses operando en la ciudad se disparó, alcanzando a más de 30,000 unidades. Además,
El desorden en la operación de microbuses hizo que las calles se volvieran más peligrosas y congestionadas de lo que ya lo eran. Uno de los aspectos más interesantes del legado de Ruta 100 es su influencia en la música. En los años 80 y 90 diversas bandas y artistas incluyeron referencias a los autobuses de Ruta 100 en sus canciones. El rock urbano, un género profundamente ligado a la vida de los barrios y colonias populares, en su momento fue uno de los primeros en adoptar a Ruta 100 como un símbolo. Bandas como el Aragán y Liran Roll mencionaron la rutina de tomar autobuses como parte de las historias de la ciudad. También gente como José Luis D.F. y El Tri compusieron canciones que estaban directamente relacionadas a la Ruta 100. La quiebra de Ruta 100 nos dejó lecciones importantes sobre la gestión del transporte público, la relevancia de los derechos laborales y la necesidad de un sistema eficiente y sostenible, que hasta la fecha no ha podido ser consolidado, pues el metro cada vez está siendo más olvidado y siendo reemplazado por Metrobús y Cablebús, que si bien atienden el problema, no le dan una solución como lo podría hacer el metro de la Ciudad de México. Hoy, mientras la ciudad sigue evolucionando con sistemas modernos como el Metrobús y el Cablebús, el recuerdo de Ruta 100 sigue vivo, no solo como un medio de transporte, sino como un emblema de la lucha, la resistencia, recuerdos y, como no, de la identidad chilanga.